Si él tiene 17 y necesita cannabis, le voy a dar cannabis. Tengo un paciente de 17 que tiene un cáncer, necesita cannabis y necesita THC para el dolor. En realidad, por eso digo, tiene un efecto, puede tener un efecto psicoactivo. Si lo uno con CBD no, porque va a anular los efectos del THC. Y lo que sí hay que saber que uno tiene que usarlo cuando está indicado y que la persona tiene que saber, pero no se va a volver adicto. Porque si suspendo no va a tener síndrome de THC, abstinencia. no tiene. ¿Qué es lo que le pasa al recreativo? Tiene un síndrome de abstinencia psicológico. ¿Qué te queda de italiana? Me queda, a ver, poca cosa en realidad y mucha, porque mi gente hizo la inmigración al revés. A ver. Claro, mi gente volvió a Italia y ahora tengo mi hijo mayor, está en Italia también viviendo. Entonces tenemos ese vínculo y bueno, entonces las costumbres quedan algunas comidas, algunos estilos. No tanto ahora lo de la familia, porque bueno, quedamos medios como solos, pero solos, digo, tenemos alguna familia, poca. Mis hermanos, mi hijo, mis tíos, mis primos volvieron. Entonces nosotros decidimos quedarnos en el Uruguay, por distintas razones. ¿Dónde naciste? En Salerno, en la Cámpora. Allá abajo del todo. Allá abajo. Tierra de gente pesada. Sí, 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 sí. ¿No? Sí, sí. Por lo menos tiene esa fama. Sí, sí, son pesados, son solidarios, pero son pesados, sin duda. Eso sigue estando. Eso sigue estando. Sigue estando. ¿Cuántos años tenías cuando te viniste a Uruguay? ¿Por qué se vinieron? En realidad yo tenía 3 años y medio, vine con mi madre, mi hermano que tenía 5 y mi tía. Y nos vinimos porque posguerra, en aquel momento hace mucho, había quedado mucho problema económico y decidieron probar en la América. Entonces mi padre vino primero, que en realidad venía a Argentina. Y bueno, decidió... ¿Se bajó mal? No, parece que lo convencieron. No se bajó mal. Él decidió que vino en el barco con gente que le pareció que era mejor bajarse en Uruguay, en Montevideo, y bueno, se quedó en Montevideo. Y después, al año y medio, vinimos nosotros. ¿Y te queda algún recuerdo viniéndote con 3 años y medio? ¿Alguna imagen de repente de Salerno? O... No, después volví, no tengo. Fue un viaje, tú pensás que esto fue hace muchos años, y fue un viaje de un mes en barco, en tercera, digamos, porque era en aquel momento el gobierno uruguayo, cuando nosotros vinimos, ya vinimos así directo al Uruguay, pagaba los pasajes, pero un viaje muy, muy complejo. No me queda como me quedó mucho tiempo una historia de no querer subirme a un barco. Digo, fue un mes medio complejo. Te dejó una fobia. Me dejó una fobia, sí. Que bueno, después la superé, pero en su momento, y no, cuando volví grande, era como todo diferente, y no era como me lo habían contado, pero bueno, quise volver a ver a mis abuelos maternos. Nos habían estado esperando que volviéramos mucho tiempo, y cuando volví, bueno, justo los abuelos ya no estaban, mi abuela había muerto un mes antes. Eso fue como muy emotivo, fue conocer a la gente, a la otra gente que había quedado, ¿no? Que no habíamos tenido contacto durante mucho tiempo. Ponerle cara a los protagonistas de historias que habías escuchado. Exacto. Sí. Historias que había escuchado, los domingos escuchando tarantela, comiendo pasta, todo lo clásico de los italianos, eso lo teníamos antes cuando estaba toda la familia. Entonces fue impactante. Volví el año pasado y claro que ya no fue lo mismo, ¿no? Volví porque, bueno, quería ver dónde vivía mi hijo, quería un poco ver su familia. Y sí, ellos dicen, es como muy cómico, ellos dicen que yo soy uruguaya y acá me dicen que soy italiana. Pero bueno, los inmigrantes tenemos un poco, nunca termina siendo de un lugar. ¿Cuán doloroso, cuán desgarrador o qué es tener a tu hijo allá, por ejemplo? Lo que pasa, a ver, es complejo porque no estás en los momentos que querés estar, y para ellos también, ¿no? Es esa la historia, la distancia tiene eso.
Los tanos decimos que bruta la lontananza, es decir, que feo que es la lejanía, pero en realidad en este momento es diferente si pensamos. Mi hijo es como un viajero del mundo y se fue muy chico a México, estuvo viviendo, después estuvo viviendo en América, en Bolivia, y después decidió irse a Italia. Pero en aquel momento era más difícil, ahora con las comunicaciones, las redes sociales pero igual, no estás en el momento que de repente él quiere que estés, y ellos no están cuando vos querés que sí estén. Esto me pasa con mis hermanos que tienen otra edad y tienen otras circunstancias de vida y que uno quisiera estar a veces, qué sé yo, para abrazarlo, para decir estoy o para festejar. Entonces, yo digo que para el inmigrante es como cuando vos te separás. Cuando vos querés estar con alguien de repente, fines de semana, vacaciones y demás, es cuando más extrañás a los que no tenés. En la locura cotidiana es como más difícil, no es que no los extrañes, pero bueno, es otra historia. La vida llena los espacios, ¿no? La actividad llena los huecos, digamos. Sí, está bien dicho, sí. Tú te acercaste, hasta donde yo tengo entendido, me puedes corregir, a trabajar con personas vinculadas a problemas de adicciones y demás en los 90, con todas esas campañas que hubo. Yo recuerdo, por ejemplo, la ONG El Abrojo, de consumo, cuidado y de reducción de daños, ¿no? A partir de ahí fuiste, creo que una vanguardista en estos temas. Y me preguntaba, ahora que decías la palabra festejo, el día que hiciste la primera receta legal que decía, señor o señora, no importa, este remedio es para usted y le va a ayudar para X dolencia, ¿lo viviste como un festejo también? Sí, realmente. Lo vivimos como una conquista. Porque bueno, era una cosa diferente, una cosa que la gente podía ir. Cuando las primeras que hicimos fueron las que se importaban por tratamiento compasivo, que se importaban de Suiza, porque en aquel momento, cuando empezamos a trabajar con cannabis, todavía no había en el 2016, no había en la farmacia. Recién, pensemos que el cannabis medicinal en la farmacia está en el fines del 2017. Entonces, el poder hacerlo, el explicarle a la gente que, bueno, que tenía que ir al ministerio, hacer los trámites, tratar de hacérselo lo más fácil posible, porque en aquel momento era difícil, sí, claro que lo festejamos. Festejamos después también cuando logramos que el ministerio nos diera la razón y cambiara la receta naranja, que es una receta de estupefacientes, por una receta normal para lo que era CBD, que es el cannabidiol, que es uno de los componentes del cannabis. Porque eso sí también lo sentimos como una conquista, ¿no? Es decir, entendieron que lo que decíamos que era que, bueno, que el cannabis no precisaba una receta, porque no era un estupefaciente. Digo, para la gente, los que no saben, los médicos tenemos las recetas comunes, las blancas, que son para todos, los psicofármacos, que son las verdes, y las naranjas, que son para morfina y derivados de morfina. Entonces, a pesar de que el cannabis no es un opiáceo por ningún lado. No es un opiáceo, pero está calificado. Lo que pasa es que esto está en las listas de drogas que ahora estamos peleando para que se cambie, y la OMS nos dio la razón, no es que nos dio la razón a nosotros, la OMS está planteando lo mismo, que el cannabis salga de la lista 1, la 4 y demás. Es decir, no es un opiáceo. Y si uno quisiera poner una receta diferente, podría, y que eso estamos de acuerdo, al THC podría ser usado con verde, nunca con naranja tampoco. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, que me fui un poco por la rama, sí, es el día que pude hacerlo, que la gente vino a consultar por cannabis. No era algo que yo le estaba planteando como reducción del daño, ¿no? Fue un momento importante. Y nosotros, y yo me acerqué a lo de las adicciones porque en realidad trabajé como internista en VIH, pacientes VIH. Allí vimos que, que había muchos que tenían como factor de riesgo el consumo, y en una institución privada donde trabajo decidimos impulsar un programa de adicciones para apoyar a los que quisieran salir de las adicciones. Ahí empezamos a ver después cómo apoyar, viendo el efecto que tenían pacientes, que en ese momento no era legal, pero bueno, había distintas respuestas de los que usaban cannabis y los que no, que lo usaban como recreativo, y algunos tenían la idea de que también en su momento mis pacientes me enseñaron mucho de los usos curativos del cannabis, porque los que no podían dormir, los que no podían comer, te estoy hablando de pacientes VIH, ¿no? Y después... Es una médica rara. Soy. Porque decís que tus pacientes te enseñaron. Sí, claro. ¿Y dónde está el pedestal de te estoy salvando la vida? Ajá. Bueno,
Sí, en realidad los médicos tenemos mucho de eso. Yo lo tengo también igual, pero... Pero todo el mundo con el que hablé sobre ti me dice, no, Julia tiene una cercanía brutal con la gente. Sí, eso Se trato. pone a la altura del paciente. No, pero es que esto que te enseñan realmente es así. Yo eso lo charlo con mis compañeros, porque sí, también me dicen que soy médica rara, pero yo lo que digo es que si uno escucha al otro, va a aprender muchísimo. Y además la gente se conoce. Y si uno le busca, claro, ¿qué pasa? Tenés que tener el tiempo, por eso festejamos mucho que desde el sindicato hayamos conseguido más tiempo para el paciente, que en realidad uno puede pensar que no es igual el que necesitamos, pero bueno, es más que el que teníamos. Es un avance. Es un avance, yo digo, bueno, tenemos que conseguir más, porque en estos pacientes que nosotros manejamos, ya sea en VIH, ya sea en adicciones, necesitamos tiempo, sin duda que en cannabis también, ¿eh? Una consulta te lleva fácil 1 hora, porque además la gente viene como de mucha cosa de atrás, no resuelta, y quiere que alguien lo escuche. Eso nos ha llevado a que desestimemos, por más que sea más complejo, por ahora, porque no sé cómo vamos a hacer, el uso de la computadora con el paciente. Te estoy hablando en la consulta de cannabis y lo escuchemos. Y eso hace que la gente, bueno, diga, me está escuchando, me está oyendo, me está prestando atención. Y sí, porque vienen como pidiendo que no sé, sos como la luz en el camino, por decirlo de alguna manera, Loro. Acá en Historias Propias tenemos una droga legal para escuchar a los otros, que es la cafeína. Te Me invito con encantó. un traguito. Claro. En una época el aloe estaba de moda y cada vez que alguien hablaba de aloe tenía una propiedad nueva. ¿Está pasando algo similar con el cannabis y con el CBD? Porque de golpe hay mucha gente que dice, no, pero a principios del siglo pasado se recomendaba para el asma y para no sé qué afecciones, pero además ahora te sirve para el glaucoma, te sirve para mitigar dolores y encima es recreacional. ¡Wow! Encontramos el nuevo aloe. Soy malo. Sí, no, me río porque en realidad, a ver, esta es una de las preguntas que nos hacen los médicos, ¿no? Que si es tan fantástico, hay como una axioma en medicina que si sirve para todo no sirve, no es que sirve sirva. para nada. Claro. Es un gran placebo. Sí, y yo les explico que como todo en la vida, sí, claro que tiene algo de placebo, sí. Pero en realidad hay algo que no conocíamos los médicos y que lo conocemos ahora. En realidad nosotros ahora y hay otros que todavía no, que es el sistema endocannabinoide. Nosotros tenemos un sistema en los humanos, todos los vertebrados también, que tiene que ver con el cannabis y que ese sistema es un regulador de la homeostasis del organismo y regula varias cosas. Traducime homeostasis. En este momento lo que estás diciendo es que todos tenemos en nuestro organismo algo que está vinculado y que se activa en mayor o menor medida de repente a través del consumo de alguno de los derivados del cannabis o de alguna de las sustancias que componen, ¿no? El CBD, por ejemplo. Porque el sistema endocannabinoide tiene proteínas, tiene sustancias propias, tiene transmisores. Pero yo nunca fumé en mi vida, ¿cómo puedo tener eso dentro de mi cuerpo? No, pero claro, no es porque hayas fumado, no es porque hayas consumido, es porque los tenés. Y esto lo descubrió Meshulian en Israel, que es un químico israelí. A principios de los 90. Exacto. El THC se descubrió en el 64, el CBD después, y el sistema endocannabinoide más o menos 20 y pico de años, más o menos por ahí. Y ahí se descubrió que, bueno, que por alguna razón cuando nuestros endocannabinoides, que es la anandamida y el 2-AG de los que se conoce, no funcionan, tú podés usar fitocannabinoides. Es decir, el cannabis, que es una sustancia que se ha usado durante mucho tiempo sin saber realmente cuál era su manera de actuar, pero que sí servía para determinadas cosas, a partir del descubrimiento del sistema endocannabinoide, se empezó a ver qué era lo que pasaba, por qué era que funcionaba, qué pasaba con esos receptores que llevaban, a los que se les prendía, por decirlo de alguna manera, la anandamida y el 2-AG. ¿Qué pasa? Hay pocas investigaciones, que eso es lo que peleamos también, que haya más. Entonces se empezó a investigar en distintas cosas. Y como los receptores están en distintos lugares, en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, en las gonadas y en otros muchos lugares,
es donde tengas más receptores y donde se prendan más los endocannabinoides es donde va a funcionar. Por eso es que actúa, no es porque sea mágico. A ver, esta explicación que puede ser media... Es una reacción química. Exactamente. Que puede ser media mezclada, es así. Cuando nosotros empezamos la consulta, primero le preguntamos a la gente la expectativa y después le explicamos que el cannabis no es mágico y que es bueno, pero que no es que es fantástico y cura todo. Hay determinadas condiciones porque la gente busca para todo, porque está bien, la gente quiere curarse a como dé lugar. Entonces, nosotros les explicamos y les explicamos cómo es que funciona. ¿Por qué hacemos esto aunque nos lleve más tiempo? Porque esto desmistifica un poco, baja las expectativas y hace que la gente sepa las reales. Les explicamos cuáles son nuestros números en cuanto a respuesta, qué pasa con los que no tienen respuesta, por qué puede ser que no. Es diferente a alguien que sí ha usado cannabis recreativo que otro que no, porque necesita más cantidad, porque sus receptores pueden estar topeados, decimos nosotros, por decir de alguna manera. Por ejemplo. Dale. Si yo mi hijo tiene 13 años y te lo llevo a tu consulta y me pongo a pensar y de todo lo que yo vengo escuchando desde hace una punta de años y vos me decís que le vas a estar dando marihuana a mi hijo, ¿vas a volver a mi hijo adicto? No. Supongo que ese mito o ese temor también está. Es lo primero. En realidad, a ver, el cannabis medicinal no da adicción. Ahora, nosotros, cuando digo nosotros los médicos, usamos medicamentos que pueden dar adicción, como son las benzodiazepinas. Y en realidad uno ve lo que necesita el paciente. Si tu hijo, si tiene 13 años yo no lo voy a atender porque los atiendo a partir de los 14. Porque si no el ministerio... Sí. Mi hijo tiene 17, creció. Ahí va, ahora me gustó. Porque el ministerio nos mira así muy atentamente. Y está bien, nosotros en el equipo tenemos pediatras, tenemos neuropediatras. Pero digo, a ver, si él tiene 17 y necesita cannabis, le voy a dar cannabis. Tengo un paciente de 17 que tiene un cáncer, necesita cannabis y necesita THC para el dolor. En realidad, por eso digo, puede tener un efecto psicoactivo. Si lo uno con CBD no, porque va a anular los efectos del THC. Y lo que sí hay que saber que uno tiene que usarlo cuando está indicado y que la persona tiene que saber, pero no se va a volver adicto. Porque si suspendo no va a tener síndrome de abstinencia. No tiene. ¿Qué es lo que le pasa al recreativo? Tiene un síndrome de abstinencia psicológico. ¿Qué pasa con los menores? Que es un gran problema, que sí, que puede afectar la parte intelectual, que pueden tener problemas de memoria, puede ser. Va a depender del cuadro. Si yo tengo un gurí con parálisis cerebral, a ver, como yo le digo cuando me preguntan, yo le mejoro un poco su calidad de vida, no me va a preocupar lo otro. Se lo voy a explicar a los padres, ¿cómo no? Porque no hay investigación. Con CBD, lo que se habla del cannabis es con THC, que es cuando lo usa recreativo. Y además es distinto que yo use 5%, 3% o 20% o 10%. Más de 10 tiene otro efecto. Entonces, pero si lo necesito porque tiene un dolor que no puede más, bueno, tengo que ver cómo hago. Vamos por la contraria, soy un gurí de 17 años, quiero fumar porro en mi casa, mis padres me la están complicando y caigo a tu consulta y te digo, doctora, recéteme por favor, y si tiene algo para pasarme, le agradezco. Lo que yo le voy a recetar no le va a servir porque no le va a pegar como quieren los gurises. Sí lo voy a orientar. Y esta discusión la tengo en mi consulta de adicciones con los padres cuando vienen desesperados porque su nene empezó a fumar. Y en realidad lo que le explicamos es, primero vemos qué pasa con ese gurí en su entorno, si está estudiando, si no está estudiando, si tiene buena respuesta, qué pasa con sus papás y cuál es el tipo de consumo que quiere tener, porque ahí sí es consumo, en el otro es uso. Nunca le voy a mandar algo medicinal como pasa o se ve en las películas que van al médico para que les recete porque no consiguen. Nosotros no lo hacemos porque además no les va a servir y además les sale carísimo lo medicinal. Pero independiente de eso, lo que sí le explicamos a los padres es que los gurises van a probar, que va a depender qué es lo que van a hacer, si van a fumar todo el día. Si alguien viene y está fumando 4 porros, sin duda que le vamos a decir que está mal. Si alguien viene y nos dice que va a fumar todos los días, le explicamos que si alguien necesita desde el café hasta el mate, que lo hacemos, esto que puede ser, o un porro para funcionar, no está bien a cualquier edad, pero menos a los 13 ni a los 17.
Perdón, que Sí. te interrumpí, porque ahora me ponía a pensar en todo esto y lo que hablabas antes de los campos de investigación que se han abierto y todo lo demás, ¿no? Uruguay tiene la posibilidad de darle a un investigador el acceso a una semilla legal y a una experiencia que, en teoría, por lo menos va a estar regulada por el Estado y va a tener un control, entonces se puede hacer, desde mi teoría, tú me puedes corregir, vanguardia desde Uruguay a nivel de investigación. Sí, deberíamos. Pero nos estamos comiendo los mocos un poco, ¿no? Sí, en realidad sí. Está faltando lo que tiene que ver con financiamiento, fundamentalmente. Y bueno, nosotros pedimos además que el Estado pueda hacer como, bueno, yo no digo descuidar la cuestión, pero bueno, dar más apoyos. Ahora la ANI, que es una Asociación Nacional de Investigación, por suerte está dando unas becas, está apoyando investigaciones en cannabis. Pero bueno, yo pensaba está que difícil. teniendo la posibilidad de ser punta en la investigación a Sí. nivel internacional, se puede desarrollar, por ejemplo, una industria farmacéutica de vanguardia también, que ahí atrás entra la guita con pala. Sí, sí. Ahora, en realidad, por suerte hay una, no es por suerte porque trabajaron, hay una asociación de Cámara de Empresarios de Cannabis, que esto cambió un poco la perspectiva y la gente es como que, bueno, paró un poco la mirada, la atención, ¿no? Porque donde hay una Cámara de Empresarios hay apoyo. Ahí huele negocio. Claro, pero todavía se están desarrollando, todavía están pidiendo también apoyo. Entonces, porque lo que nosotros pensamos los clínicos era, bueno, tenemos una cama, pidámosle apoyo a los empresarios. Bueno, estamos tratando de que la investigación realmente, que está prevista en la ley además, en la ley del cannabis. Entonces, que bueno, que realmente funcione. Y seríamos, como tú bien dices, Álvaro, un país de vanguardia en eso. Ojalá lo seamos en algún momento. Ahí te veremos recorriendo el mundo también dando charlas como esta y capaz que algún día te toque ir a darla a Salerno. Estaría buenísimo. Y viajar con el pasaje pago, por lo menos. Gracias por la visita, Julia. Gracias a ustedes.